Hola chicos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente un domingo más en esta clase de nuestra iglesia infantil Oreb. Gracias a Dios porque hemos mantenido este tiempo todavía aún en una clase virtual, digamos en cierta forma, y si tú no puedes ir a la iglesia o nos ves de un lugar muy lejano, pues todavía puedes continuar aprendiendo acerca de Dios y eso nos da mucho gusto. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo que podemos continuar con este trabajo a través de la internet. Vamos a empezar nuestra clase este día, sin antes decirles pues bienvenidos a la clase nuevamente y que aprendan mucho más acerca de Dios. Vamos a orar para empezar. Dios, te damos gracias por este día que tú nos das, gracias por cada niño que nos está viendo a través de la cámara, Padre, y que ellos puedan aprender también acerca de Jesucristo y tener una vida también de esperanza en Él, Señor. Gracias por todo esto, Señor, que prepara sus corazones de esos pequeños y aún de los adultos que nos ven, Padre, para entender tu palabra y así asimilarla y sembrarla en su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo y lo agradecemos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar nuestra clase. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para que le cantemos a Dios. Alabemos juntos. Hermanos, nuestra adoración y entrega deben de estar dirigidas al único que ha derramado su gracia porque nos ama y ha marcado el verdadero camino para ser salvos, como lo indica en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que adoremos ese verdadero camino, Jesús. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos, no caen.
aunque no ande en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Aunque no ande en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios nos invita que estemos contentos cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, solamente porque nos ama y nos quiere mucho. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, saltería y a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, saltería a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Y corran todos por sus Biblias para que podamos cantar juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella, y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola pequeños, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a aprendernos nuestro texto bíblico del día de hoy. ¿Saben? Me gusta mucho este texto porque es una petición que le podemos hacer al Señor todos los días. Y pues Él está dispuesto a escucharnos. Así es que vamos rápidamente por nuestra Biblia para abrirla en el Salmo 51, versículo 10. ¿Sale? Sí, está muy fácil de encontrar. Seguro con la primera vez que yo les dije ya lo encontraron. Entonces, vámonos al Salmo 51, Salmo capítulo 51, en el versículo 10. Ajá.
Muy bien, yo aquí ya tengo mi Biblia. Recuerden que el libro de los Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento. Muy bien, y más o menos a la mitad de la Biblia, ¿verdad? Entonces aquí está, miren. Salmo 51, versículo 10. Lo voy a leer primero y quien ya tenga su Biblia ya abierta en esa cita bíblica me ayuda, ¿sale? Recuerden que primero decimos la cita bíblica. Dice así, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Está bien cortito, ¿verdad? Y bien fácil. Vamos a decirlo nuevamente. Listo. Dice así. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. ¿Ya se fijaron que es así como una petición que alguien le está haciendo a Dios? Sí, fíjense que esta petición se la está haciendo un hombre que amaba a Dios. A ver, ¿quién me dice de qué hombre se trata? Era un pequeñito que cuidaba las ovejas de su papá, era el más pequeño de todos sus hermanos, le gustaba tocar el arpa. Le gustaba cantar. Ah, muy bien, sí, era David y esta petición se la hacía a David, pero como está aquí en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces también se la podemos hacer nosotros. Entonces les voy a compartir pantalla, ¿sale? Bueno, qué bueno que están muy atentos el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, dice, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. ¿Verdad? Y entonces miren, la palabra de Dios dice que a nosotros, los seres humanos, pues siempre estamos pecando. ¿Qué es el pecado? Es algo que nos daña, es algo que no le gusta a Dios. Es hacer lo malo delante de Dios. O también es dejar de hacer lo bueno delante de Dios. No hacer lo bueno, no hacer lo que Él nos dice. Ajá, y entonces eso nos convierte en pecadores. ¿Y qué pasa cuando somos pecadores? ¿Qué creen? Que nuestro corazoncito se va deformando. Nuestro corazoncito se va ensuciando. Aquí está. Nuestro corazoncito se va ensuciando. Miren, ahí está el pecado. El pecado ensucia nuestro corazón, nuestra vida, lo deforma, ¿verdad? Y por eso el Señor desecha el pecado, le huele feo, le da asco, no quiere el pecado. Pero como nos ama tanto, híjole, pues, ¿qué creen? Para ese corazoncito ya lastimado por el pecado, el Señor tiene una solución. Y tiene una solución, lo dice su palabra, ¿verdad? ¿Qué creen que será? ¿El jabón? ¿Una fibra bien eficaz? No, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. No, la Biblia dice que la solución al pecado es Jesús. Jesús, porque Él fue a la cruz del Calvario y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que todos somos pecadores y merecíamos morir en esa cruz, pero Él quiso tomar nuestro lugar para morir en esa cruz, para perdonarnos nuestros pecados. Y si nosotros, como dice el texto que nos estamos aprendiendo hoy, le decimos, crea, Señor, en mí, perdóname y crea en mí un corazón limpio, un corazón recto, un espíritu recto dentro de mí, Él va a trabajar diariamente en nosotros y va a estar haciendo que nuestro corazoncito crezca y aprenda a hacer cada día cosas mejores que le agraden, ¿verdad? Y miren, ¿cómo podemos hacerlo? Pues orando. Este pequeñito seguramente está orando, seguramente se acordó de algo malo que hizo y seguramente le está diciendo al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Pues todos los días podemos hacer eso como David seguramente lo hacía. Esta canción, este texto que nos estamos aprendiendo, es una canción que el Señor, le inspiró a David.
¿Cómo podemos crecer y nuestro corazón va siendo transformado? Pues leyendo su palabra, ¿verdad? Escudriñando su palabra, ¿verdad? Teniendo hambre de la palabra, y el Señor va a ir trabajando todos los días en nuestro corazoncito hasta formarlo en un corazón limpio, en un corazón recto, ¿verdad? Por eso vamos a aprendernos este texto. Vamos a decirlo 2 veces y luego una vez, y creo que ya quedó listo porque ustedes son bien inteligentes. Entonces vamos a decir nuestro texto 2 veces, leyéndolo de la pantalla. Dice así: Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Otra vez lo vamos a decir, ¿sale? Dice así, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Muy bien, chicos, excelente. De tarea se nos queda aprendernoslo en casita, ¿sale? Entonces, la última vez lo decimos tratando de voltear para otro lado y a ver si ya nos lo memorizamos. Dice así, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Ay, por ahí tuve que estar consultando, ¿verdad? La pantalla para saber si lo había dicho bien o no. Bueno, pequeños, pues entonces vámonos a nuestra clase. Recuerden este texto durante la clase, ¿sale? Recuerden, porque es bueno pedirle al Señor eso. Es bueno diario ir en oración a Él y pedirle perdón y pedirle que nos vaya transformando cada día más, ¿verdad? En lugar de cometer cosas malas cada día más y más, mejor que nuestro corazoncito vaya siendo transformado. ¿Sale? Por Él. Bueno, pequeños, pues nos vemos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saber que se han conectado el día de hoy, y pues más gusto me da pues también, como les había dicho hace algunos domingos, pues que ya finalmente ya estamos reunidos presencialmente, y pues bueno, pues seguimos con estas grabaciones porque también sabemos que hay muchos niños como ustedes que lo están viendo que por alguna razón no pueden ir allá a las instalaciones donde nos estamos reuniendo, pero la invitación está abierta. Dile a tus papás que te lleven, a tus abuelos, a tus tíos, con quien sea que vayas a la iglesia, diles que te lleven, si hay posibilidad, si está dentro de sus posibilidades de ir, que vayan a la iglesia para que podamos disfrutar todos juntos, podamos estar juntos, para vernos, para saludarnos, para, en fin, abrazarnos, bueno, así de lejitos, porque pues debemos de seguir guardando la sana distancia y demás, pero finalmente pues tenemos este medio para ver la clase. Es la misma clase la que vemos aquí y la que tomamos los domingos presencialmente, es la misma clase, así es que no te preocupes. Si tú solamente te puedes conectar por este medio, excelente, y va a ser la misma clase que todos los demás niños están aprendiendo, así que pues bienvenido y gracias nuevamente porque te conectas a esta clase y sigues teniendo ese deseo de conocer a Jesús, de creer en Él, de crecer y seguir conociendo de su palabra. Y bueno, pues después de todo esto, pues vamos a empezar con nuestra clase, con lo que nos toca el día de hoy, y vamos a continuar con estas clases que hemos estado teniendo estos últimos domingos. Tuvimos un tiempo las 2 últimas semanas porque fueron fechas especiales. Recordamos el domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y el domingo pasado pues recordamos de su resurrección, cuando pues finalmente Cristo resucita el tercer día por el poder de Dios, y de esta forma darnos salvación a ti y a mí. Pero ya el día de hoy vamos a retomar nuestras clases que veníamos tomando. ¿Recuerdas? La vez pasada nos quedamos con la derrota del pueblo de Jericó, que Dios entregó la victoria al pueblo de Israel, y ahora bueno, pues vamos a continuar con la historia. Pero antes de todo esto vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él que nos guíe, el que nos hable. Señor, gracias te damos por este día que nos das, gracias te damos porque nos permites conectarnos una vez más a esta clase. Te pido por cada uno de los niños y de las personas que están ahí a su alrededor, que tú abras sus corazones, su entendimiento, para que tú seas el que nos hable, que tú seas el que nos guíe a través de esta clase, y sobre todo que todo lo que aprendamos el día de hoy lo podamos poner en práctica. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como les decía,
el día de hoy pues vamos a retomar nuestra clase, ya es la quinta clase de esta serie de Josué. Y antes de entrar al tema, yo pues quisiera preguntarles si alguna vez les han dicho que no hagan alguna cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, hace pues algún tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero hace algún tiempo, cuando iba a casa de mis abuelos allá en Acámbaro, Guanajuato, la casa de mis abuelos tenía un jardín muy grande, tiene porque todavía está ahí la casa, tiene un jardín muy grande, y mi abuela tenía muchas plantas y macetas pues en el jardín, pero a mí y a mis primos nos encantaba jugar fútbol, pues era lo normal, pues éramos pequeños y nos encantaba jugar, y pues el espacio que había disponible para jugar fútbol pues era el jardín, ¿no? Aunque mi abuela pues nos decía que no jugáramos en el jardín, pues así como cuando no veíamos que estaba por ahí cerca nos poníamos a jugar. Lo malo era cuando por algún pelotazo le dábamos alguna maceta y la rompíamos, que pasó varias veces, ¿no? Y nosotros creyendo que podíamos librarnos del castigo, pues esa maceta o macetas que rompíamos, las escondíamos en el rincón, o las llevábamos a un lugar que estaba hasta atrás de la casa y ahí la botábamos, ¿no? Y suponíamos y creíamos que no se iban a dar cuenta que la maceta se había roto, ¿no? La realidad es que, pues, por supuesto, quedaba ya el espacio y después se daban cuenta, pero había una regla, ¿no? Nosotros que no debíamos de jugar porque podía pasar algo, y cuando pasaba nosotros pretendíamos cubrir ese error que habíamos cometido. Y la historia del día de hoy que vamos a leer y vamos a aprender, pues nos habla de algo muy similar, ¿no? Cuando Dios da una instrucción muy específica a su pueblo, y cuando no seguimos cuando el pueblo de Israel no sigue esa regla, ese mandamiento que da Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias tiene el no seguir las indicaciones del Señor tal como nos las ha dado? Y vamos a la lección del día de hoy, la vamos a poder encontrar en la Biblia, en el libro de Josué, que es el libro que vamos estudiando, en el capítulo 7, del 1 al 26, es prácticamente todo el capítulo 7. Y vamos por ahí a leer un par de versículos del capítulo 6 para tener como un fundamento, una base sobre lo que estamos aprendiendo. Y pues como ya es tradición conmigo, vamos a tener 3 enseñanzas el día de hoy que nos van a guiar a través de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y la primera enseñanza que vamos a tener el día de hoy, dice: el pecado siempre aparece como algo atractivo y tentador. El pecado siempre aparece como algo atractivo y tentador. El pecado es así, parece que es algo bueno y es algo que no podemos resistir. Si fuera algo que tuviera una apariencia desagradable, pues no sería pecado, no sería tentador, porque fácilmente podríamos desecharlo. Pero si aparece como algo tentador, algo atractivo, es cuando fácilmente podemos caer, algo que nos jale y algo que nos llama. Y esta primera enseñanza está basada ahí en el libro de Josué, y vamos a leer, como les decía, un par de versículos del capítulo 6, y es 3 versículos, son del versículo 17 al 19, y dice: y será la ciudad de Jericó, recordemos, es la toma de Jericó, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estaban en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Cuando Jehová les manda a tomar la ciudad de Jericó, les dice que destruyan todo. Y esta palabra de anatema, pues es algo así como maldito, ¿no? Entonces dice que todo lo de esa ciudad será maldito, todo, absolutamente todo. Y dice que no lo tomen, que lo destruyan, que destruyan todo lo de la ciudad de Jericó, que solamente lo único que van a conservar será la plata, el oro, utensilios de bronce y de hierro, y esas cosas que iban a conservar se iban a llevar al tesoro de Jehová. Es decir, no era para que los soldados o el pueblo de Israel se lo quedara. Tenían que destruir todo y solo conservar estos utensilios, el oro y la plata, para llevarlos al tesoro de Jehová. Esa fue la instrucción que Jehová dio al pueblo de Israel. Y así hicieron, así destruyeron todo. Sin embargo, ahí leemos en el capítulo 7, versículo 1,
Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ya leímos que Jehová había dicho que no tomaran, y sin embargo este Acán, este soldado, tomó algo que Dios había dicho que no tomaran. Y entonces, ¿por qué? Porque fue tentador. Seguramente Acán estaba pues por ahí pues viendo lo que estaba alrededor, estaba destruyendo, y dice la Biblia que tomó un manto muy bonito. Seguramente fue atractivo a sus ojos. Si nosotros pensamos, pues ellos venían de venir vagando por el desierto, y a lo mejor pensó, híjole, pues ya mi ropa está muy desgastada, está muy destruida. Pues imagínense, después de vagar 40 años en el desierto, pues seguramente su ropa ya estaba desgastada, y vio este manto nuevo, dice ahí babilonio, así especial, tal vez de un algodón especial, y lo tomó y lo guardó para sí, y dice que ahí también tomó 200 siclos de plata y un lingote de oro. Pues se dejó de llevar. Imagínense, vio plata, vio oro, vio algo nuevo, pues fue tentador. Por eso nuestra enseñanza dice que el pecado siempre aparece como algo tentador y atractivo. Así como a Acán se le presentó esto, le llamó la atención y lo tomó. Al regresar al campamento, pues seguramente pues traía escondido esto bajo sus vestiduras, porque pues obviamente pues no quería que los demás soldados se dieran cuenta que había tomado. Lo tomó y seguramente se fue hacia su tienda y lo debió de haber escondido. Pero obviamente ahí en la tienda donde él vivía, pues él no vivía solo, seguramente estaba su familia, y estoy seguro que vieron cuando Acán enterró o escondió este tesoro en algún lado, y seguramente ellos preguntaron, oye, ¿qué es eso? Y a lo mejor alguien preguntó, oye, pero Jehová dio una instrucción, pero Acán dijo, no, mira, lo vamos a esconder y no va a pasar nada, nadie se va a enterar, y si tú no dices nada, yo no digo nada, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Creyó que con que no dijera nada, que con esconderlo iba a poder engañar no solamente a Dios y al pueblo. Y la realidad pues que eso no es cierto. ¿Por qué se dejó llevar? Porque fue atractivo ante sus ojos este tesoro. Algo que Jehová había dicho que no hicieran, él lo llevó a cabo. Y pasa igual con nosotros, pasa con nosotros, con ustedes niños, y con nosotros también como adultos. El mundo, es decir, las personas que están a nuestro alrededor, la carne, que la carne somos nosotros mismos, y el mismo diablo, nos hacen caer, nos tientan, nos presentan algunas cosas que a veces nos llaman la atención, y queremos hacerlas aunque sabemos que no es conveniente. Tal vez encontramos un dinero ahí encima de la mesa que no es de nosotros, es de nuestros padres o de nuestros abuelos o de mi hermano o hermana, pero pues digo, son 20 pesos, ¿qué puede pasar si los tomo y los guardo y los escondo? O a lo mejor estoy ahí navegando por internet, estoy viendo unos videos y de pronto se me aparece un video que no es precisamente lo que yo como niño debo de ver o debo de escuchar, pero digo, bueno, estoy aquí solo y puedo verlo y puedo navegar y puedo ver un poco, puedo escuchar un poco, ¿no? Porque se ve atractivo y a lo mejor es algo que no debería de estar viendo, escuchando. O tal vez en la escuela alguien llevó un celular nuevo o una tableta nueva y me llama la atención y quiero tomarla y decir, bueno, si la tomo, total, pues si preguntan quién fue, yo no voy a decir. Y todo esto pues son cosas que nos hacen caer. ¿Por qué? Porque el pecado siempre se presenta de esa forma, de una forma que pues se hace atractivo hacia nosotros. Si pensamos bien en las consecuencias y con la ayuda de Dios, podríamos decir que no a este pecado. Sin embargo, a veces caemos, y desgraciadamente es que como seres humanos que seguimos teniendo el pecado en nuestras vidas, muchas veces caemos, muchas veces seguimos cayendo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de decir que no ante el pecado que se nos presenta. Sin embargo, Dios nos ha dado la posibilidad de decir que no, y eso solamente se puede lograr a través de Jesucristo, cuando le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, y más adelante platicaremos sobre esto. Pero recuerda, el pecado siempre es algo atractivo, entonces debemos de estar muy atentos
con nuestros ojos, nuestros oídos, a lo que vemos y escuchamos para saber decir que no a aquello que nos va a hacer daño, a aquello que Dios nos ha dicho claramente en su palabra y a través de sus enseñanzas, que es algo que no nos conviene, que no es bueno para nosotros. Debemos estar muy atentos para no caer en la tentación. La segunda enseñanza dice que el pecado trae consecuencias, por supuesto. Es como cuando te caes y te das un golpe, cuando te dijeron no te subas a ese árbol, te caes, te das un golpe y hay una consecuencia, un raspón, en el menor de los casos, pero inclusive puede haber una fractura, y entonces eso es algo que pues va a llevar más tiempo en sanarse, y aún cuando sane pues no va a quedar al 100% igual que antes, va a quedar ahí alguna cosa, y pues es una consecuencia de haberte subido cuando te dijeron no te subas y te caes y te lastimas. Así es el pecado siempre va a traer consecuencias menores o mayores, pero va a haber una consecuencia. Recuerden, los pecados, no hay nivel de pecados. Todos los pecados, absolutamente todos los pecados son iguales para Dios. No importa si mentí o si secuestré o si maté o robé. Bueno, estoy hablando de pecados así como muy escandalosos, pero es para poner el contexto que es igual el pecado de alguien que mata a una persona como de alguien que dice una mentira ante Dios. Esos dos pecados son iguales. La diferencia son las consecuencias. No es la misma la consecuencia de alguien que dice una mentira que la consecuencia de alguien que mata a una persona, pero al final del día hay consecuencias para ambos que traen dolor y tristeza al ser humano. Así que el pecado siempre trae consecuencias malas para quien lo comete. Entonces, Acán, después de que había llevado el tesoro, creyó pues que había escondido el tesoro, pues creyó que ya la había pues librado y que ya estaba del otro lado. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahora ahí en el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, pero del versículo 2 al 12, y dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y conocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestiduras, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de entre medio de vosotros. Imagínense, Dios por supuesto que sabía que Acán había tomado este manto, este oro y estas monedas, y las había escondido ahí en su tienda, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Aunque tú creas que estás solo, aún en tu soledad, ahí cuando no hay nada alrededor, Jehová está ahí y Él se da cuenta de lo que estamos haciendo. Así que en realidad Acán pensó y no creyó que hubiera consecuencias, no pensó en las consecuencias. Acán estaba esperando las nuevas instrucciones para tomar la ciudad, y bueno, sin pensar en las consecuencias de su pecado, como leímos. Y cuando envían espías a aquella ciudad, pues ven, son poquitos, pues si no los echamos rápido, pues si destruimos Jericó, no hombre, estos de Jai no los echamos de volada.
con 2,000 o 3,000 la hacemos, ni siquiera es necesario que vayan todos, con que vayan algunos pocos la vamos a hacer. Y la realidad es que después de que los enviaron, pues salieron corriendo, ¿no? El pueblo de Jai los echó de ahí, los salieron corriendo. Hubo algunos muertos, dice ahí la Biblia, que 36, y Josué se sorprendió y dijo, Dios mío, oye, estaba más chica aquella ciudad y no pudimos con ellos. ¿Para qué nos hiciste salir de cruzar el Jordán si un pueblo tan pequeño como Jai nos iba a derrotar? Así como reclamándole a Dios, como decían, ¿qué estabas pensando, Dios? Mira nomás, este pueblo tan chiquito nos está derrotando. Y Jehová le dice, oye, a ver, un momento, aquí alguien desobedeció, y esa desobediencia de ese alguien está trayendo consecuencias para todo el pueblo. Yo di una instrucción muy clara sobre lo que debían de hacer con las cosas de Jericó, y sin embargo alguien del pueblo pues no siguió esa instrucción, y por eso es que ustedes están teniendo este problema para tomar la tierra de Jai. ¿Y esto, por qué sucede esto? Porque a Dios no le gusta el pecado, Dios es tan santo que no puede estar Dios y el pecado no pueden convivir. Él odia el pecado y odia el pecado porque sabe que el pecado destruye a su creación más preciada, que es el ser humano, que son los niños, que son los hombres, las mujeres, son su creación más preciada, y sabe que el pecado destruye al ser humano. Por eso es que odia tanto al pecado y por eso es que lo desprecia. Dice, si el ser humano, en este caso Acán, empieza a poner sus ojos en cosas como el oro, como la plata, como las vestiduras, en cosas materiales, va a perderme de vista a mí, y entonces se va a desviar, se va a alejar de mí, y va a empezar a ver pecado en su vida y va a sufrir. Por eso es que había dado esa instrucción Jehová, porque quería que el pueblo de Israel tuviera sus ojos puestos en él y no en otra cosa, porque se ve que si los hombres ponían sus ojos en las cosas materiales se iban a desviar y entonces se iban a perder. Y es lo mismo que nos dice a ti y a mí, que no debemos de poner nuestros ojos en las cosas materiales, sino poner nuestros ojos en Cristo, en Dios, para que seamos benditos, para que tengamos la bendición, para que podamos disfrutar de todas las cosas buenas, y Él nos va a dar cosas para vivir. No es que sea malo tener cosas materiales, por supuesto que no, porque todo lo que tenemos viene de Dios, pero Él quiere que pongamos nuestros ojos en Él, y Él nos cuidará y nos dará lo necesario. Pero cuando nosotros ponemos nuestras cosas en las cosas materiales, entonces hay consecuencias. Por eso es que Dios estaba tan triste, dice la Biblia que estaba enojado, pero también estaba triste. ¿Por qué? Porque sabía que un hombre empezaba a desviarse y estaba desviando su mirada, y le preocupara que el pueblo le siguiera. Entonces por eso Jehová les dice que por ese pecado no podían tener la victoria. ¿Cómo les iba a dar la victoria a otro pueblo? Porque dice, si toman otro pueblo, entonces van a llegar, y como vieron que no pasó nada, van a hacer lo mismo, van a tomar los tesoros, van a tomar el oro para sí, y entonces así se van a empezar a desviar. Entonces, antes de que sigan avanzando en este pecado, pues hay que detenerlo, y por eso Dios no permitió que avanzaran, para primero arreglar ese asunto y después seguir adelante. Dios nos ama tanto porque somos su creación más preciosa, que sabe que somos fáciles presas del pecado, y Él envió una solución, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, porque Dios no puede estar con el pecado, como decíamos hace un momento, y hay una paga, hay una consecuencia a ese pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y entonces nos ama tanto que envió a Jesús, que no cometió pecado, y que como aprendimos en las semanas pasadas, murió en aquella cruz, en el Calvario, por ti y por mí, cargando tus pecados, mis pecados y todos los pecados de la humanidad, los del pasado, los del presente y los del futuro, para que todos los que creyéramos en Él fuéramos salvos. Él se atribuyó nuestro castigo y nosotros nos atribuimos el amor, el perdón, la salvación que solo Dios da a través de Jesucristo. Así que fue la solución que Dios encontró, y pues fue la mejor, enviar a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, también, aun cuando ciertamente Dios envió a su Hijo para morir por nuestro pecado, para que nosotros no sufriéramos la consecuencia de la muerte espiritual, aun cuando pecamos tenemos consecuencias, tenemos alguna consecuencia de nuestro pecado. Así que
Jehová le dice, hay que arreglar esto, hay que darle solución a esto, no podemos seguir avanzando si hay pecado en el pueblo y siguen poniendo sus ojos en las cosas materiales y no en mí, que yo les guiaré y que les daré la victoria. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza. La tercera enseñanza dice que el pueblo nos puede destruir, el pecado nos puede destruir, pero la gracia de Dios nos salva. El pecado nos puede destruir, pero la gracia de Dios nos salva. Y vamos a ver lo que dice ahí en los versículos del 16 al 26. Dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Jehová dio instrucciones a José sobre lo que debería hacer para quitar este anatema, digamos, esta cosa maldita que estaba provocando una situación en el pueblo de Israel. José reúne al pueblo y los hace llamar por tribus, por familias, por casas a cada uno, y Dios le fue llevando finalmente hasta la casa, hasta la familia, hasta la tribu de Judá, la casa de Acán, de Acán, para confrontarlo con su pecado, para confrontarlo por lo que había hecho. Acán confesó lo que había hecho y reconoció que había codiciado. Eso de la codicia es cuando ve algo y no le importa nada más si tiene su vista y desea tenerlo por encima de cualquier cosa. No importa lo que tenga que hacer, lo desea tener de tal forma que no importa lo que sea. Me recuerdo un poco, no sé si ustedes vieron la película del Señor de los Anillos, este personaje, el Gollum, que a pesar de que pues ya estaba con los hobbits, con este Frodo, codiciaba, tenía un deseo por obtener el anillo, y hablaba hasta en su mente, y hablaba con otro ser ahí dentro de él, y había codicia en su corazón del Gollum por tener el anillo sobre cualquier consecuencia. Inclusive en la parte final, cuando cae el fuego, no le importa perder la vida con tal de tener el anillo. Eso es codicia, cuando no importa que pierdas lo que sea por tener ese tesoro. Y de esta forma dice Acán que codiciaba ese tesoro, y por eso lo tomó. Josué envió mensajeros, por supuesto, allá a la tienda de Acán, y encontraron el tesoro donde Acán les había indicado, y lo trajeron el tesoro a los pies de Josué y de los líderes del pueblo. Y Acán pues reconoció pues que eso era lo que había tomado, y Josué pues dijo, pues has pecado contra Jehová y hay una consecuencia. Y tomaron todas las posesiones de Acán, inclusive eso que había robado lo tomaron, y tomaron a Acán y a toda su familia y fueron apedreados. Imagínense morir apedreado ahí en ese valle, y finalmente muertos y quemados. Quemaron y destruyeron todas las posesiones
de Acán, hubo una consecuencia, hubo una destrucción, porque así es el pecado nos destruye, pero como lo dice el título de esta enseñanza, pero la gracia del Señor nos salva. Así que cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestro pecado y de pedir perdón, y Jehová, Dios, Jesús, por su amor y por su gracia nos dan su perdón y podemos ser restaurados. En este caso, Acán no pidió perdón, reconoció que había pecado, pero no pidió perdón. Pero tú y yo sí tenemos esa posibilidad de pedir perdón cuando hemos cometido un pecado, porque no queremos ser destruidos, no queremos ser consumidos por las consecuencias de nuestro pecado. Al contrario, tenemos la posibilidad de reconocer y de ser levantados nuevamente cuando nosotros pedimos perdón por ese pecado que hemos cometido, cuando reconocemos que hemos hecho mal. Así que disfrutemos de la salvación que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, podemos confiar que nos ayudará a no ser tentados, primeramente porque ya vimos en la primera enseñanza que podemos ser tentados por el pecado y por lo tanto no sufriremos las consecuencias. Con la ayuda de Dios es la única forma. Nosotros en nuestras fuerzas ya no podemos. Ya vimos que el pecado se va a presentar de una forma atractiva y va a ser muy difícil que por nosotros mismos digamos que no. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si tenemos a Dios en nuestro corazón y escuchamos sus palabras, sus enseñanzas, vamos a poder decir que no y alejarnos de eso que nos está tentando y por lo tanto no enfrentar las consecuencias. Así que, pues, ¿qué aprendimos el día de hoy? Pues primeramente que debemos de alejarnos de aquello que nos puede resultar atractivo, de aquello que nos puede llevar a cometer pecado. Y dos, pues que en Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, porque finalmente somos seres humanos y cometemos pecado. La idea pues es tratar de alejarnos cada día de eso que nos puede dañar y buscar cada vez ser más obedientes a la palabra de Dios. Y eso solo se logra pues aprendiendo de ella, leyendo su palabra, orando, tomando estas clases, asistiendo a la iglesia, donde podemos escuchar la palabra de Dios y podemos encontrar instrucciones para el día a día. Así que yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que ores al Señor y le pidas que te ayude a vencer el pecado. No es por ti, es por Dios. Dios es quien vence el pecado. Ya venció el pecado en la cruz, pero que te ayude a ti a no caer en la tentación. Y pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios y terminar nuestra clase del día de hoy. Señor, gracias te damos porque podemos encontrar enseñanza clara, instrucción precisa en tu palabra, y gracias porque también podemos encontrar ejemplo y testimonio, y sobre todo podemos encontrar palabras de aliento para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no caer en pecado, y si caemos en pecado, ayúdanos a reconocerlo y a pedir perdón para poder nuevamente disfrutar de tu amor, de tu bendición, y no sufrir aquellas consecuencias del pecado como sufrir Acán y su familia. Dios mío, gracias te damos por tu palabra y te pido por cada uno de nosotros que nos guardes y nos bendigas en esta semana que comenzamos, que tú seas quien nos guíe, que nos guarde, y gracias por todo lo que nos das, Dios mío. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues nuevamente muchas gracias, niños, por haberse conectado y espero verlos pronto. Dios les bendiga. Adiós. Hola pequeños, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña Betsy, nos va a ayudar a hacer la manualidad. Y bueno, la manualidad nos va a ayudar a recordar el texto que nos aprendimos el día de hoy, pero también a llevarlo y a compartirlo a muchas más personas. El texto que nos aprendimos el día de hoy fue Salmos 51:10, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y bueno, entonces, ¿les parece si antes de poner manos a la obra les decimos los materiales que vamos a ocupar para hacer esta bella manualidad? Necesitamos una hoja de color, de preferencia tamaño carta, de su color favorito puede ser. Necesitamos una hoja también tamaño carta, pero de color blanco. Un Prit y una pluma o crayola o marcador, lo que ustedes quieran para escribir. Entonces, bueno, pues esos son todos los materiales que necesitaremos el día de hoy y vamos a poner manos a la obra.
Ahora explícanos, Betsy, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, con nuestra hoja de color, de su color favorito, vamos a doblarla. Okay. Que nos salga como si fuera un triangulito, ¿no? La marcamos bien con nuestros deditos. Yo lo voy a hacer así. Y ahora la vamos a doblar esta parte. Esta parte la vamos a poner hacia acá adentro, que quede justo en la rayita que arriba. queda. ¿Sí? No, así. Ustedes lo pueden hacer con alguna cosa, pero nosotros lo hacemos. ¿Vean? Y les tiene que quedar algo así. Ahora, Un segundo. un segundo. Uno. Listo. Ahora la vamos a desdoblar toda. Y esta parte que doblamos se va a quedar acá arribita. Y luego esta parte la vamos a doblar hasta la rayita. Así. Y le marcamos. Ahora vamos a desdoblarla otra vez. ¿Cómo nos tiene que quedar la figura? Nos tiene que quedar como si tuviéramos 3 rectángulos gorditos y uno flaquito. Ok. Ahora vamos con un rectángulo, el gordito. Vamos a doblarlo hacia la mitad. Así. Así. Y ahora vamos a... Y ahora, ya que está dobladita, le vamos a doblar a la mitad. Otra vez. Con mucho cuidado. Que queden derechitas para que nos salga bien. Y le volvemos a marcar. Ahora la abrimos. Y esta parte la volteamos así. Así. Y ahora vamos a doblar esto así, que quede como si fuera un triangulito, pero hasta la rayita. Y hacemos lo mismo de ambos lados. Ahora volteamos nuestra hojita, así. Y vamos a doblar hasta acá. Hasta la puntita, exactamente. Nos va a ir quedando algo así. Ahora vamos a volver a voltearla. Y de estos triangulitos que quedaron acá, rectángulos, vamos a abrirle y que nos quede un triangulito así bien bonito, bien derecho. ¿De los dos lados? De los dos lados. Así. Y ahora vamos a hacerle un triangulito, pero de acá adentro. Pueden hacerle tantito hacia el lado con cuidado. Y le van como a meter esto, sí, así, para que nos vaya quedando algo así. Vean. Así le doblamos. Así, sí, así. Y ahora vamos a volverla a doblar, pero vamos a usar el PRIT. ¿Me pasas el PRIT? Ay, muchas gracias. Vamos a doblarle este piquito acá, que quede acá, vean, así. ¿Que sigue aquí? Sí. Y este se lo vamos a... Ay, perdón. Se lo vamos a pegar con PRIT. De ambos lados hacemos lo mismo.
O sea, esto es para aquí. Sí. Y vamos a esperar a que la Miss Eli acá. Voy. Pues tiene que quedar así, bien dobladito, bien bonito. Y ahora vamos a voltear nuestra hojita. Y ¡wow! Ya tenemos un corazoncito. Vean. ¡Órale! Pero aún no acabamos. Vamos a... O sea, como podemos ver, esto no es un sobre porque está muy largo de acá. Entonces, esta parte la vamos a meter acá, así bien bonito. Vean, así. Sí. Esto que queda acá en esta orillita. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a alzar esto un poquitín y le vamos a poner una rayita de pegamento, pero que no toque ese triangulito, no, solo acá en la orillita, para que no se nos abra. Y vamos a doblar esta parte hacia acá arribitas, que queda sin la orillita, y le presionamos bien fuerte para que pegue. Y la aplastamos un poquito, así ya, y ya le regresamos este y tenemos un sobrecito de corazón. Bueno, y ya para terminar, en un pedacito de hojita de hoja blanca, vamos a escribir el texto que nos aprendimos el día de hoy. Y bueno, lo vamos a escribir. Y listo, ahora nada más lo doblamos. Ahí. Y lo metemos. Y se lo podemos regalar a alguien, por ejemplo. Vamos a hacer un intercambio. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pequeños, pues esa ha sido toda la manualidad del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Betsy. Por nada. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Pues bueno, chicos, a veces el pecado nos alcanza, no a veces, siempre nos va a alcanzar nuestro pecado si no lo confesamos. Y hemos aprendido en esta lección todas las consecuencias que trajo el pecado de Acán y todo lo que, pues, la bendición de perderse, de estar con Dios. Entonces, pues, pongamos en práctica lo aprendido en esta clase, siempre confesando nuestros pecados y siempre estar delante bien con Dios para hacer las cosas correctas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Señor, que el Señor nos bendiga en este tiempo y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por esta clase que tú nos has dado. Gracias por todo lo que nos has hecho entender. Ahora, Señor, haz lo que lo llevemos por obra, Señor, que lo pongamos en práctica en nuestras propias vidas, Padre. Gracias por los maestros, gracias por todos los que participamos durante estas clases. Síguenos bendiciendo, Señor, y guárdanos también, y guarda a los pequeños ahora que van a volver el día lunes a sus clases. Señor, síguelos guardando de la enfermedad y a todos, Padre, los que salimos también a las calles, Padre. Gracias por ello y te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por todas las enseñanzas que nos ha dado el día de hoy y terminemos este hermoso día cantándole al Señor. Dios me ama, me ha dado vida, me ha dado una familia, me ha dado un lugar donde vivir, me ha dado comida, me ha dado su palabra para que yo sepa cómo quiere que viva y conozca qué es lo que quiere de mí. Me ha dado la oportunidad de ser su seguidor. Marcos 10:18. Jesús dijo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Alabémosle, hermanos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canto
te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz. Cansado estoy de intentar luchar yo solo y sin ganar. No tengo fuerzas para seguir. Alguien podrá en mi ayuda venir. Si buscas a Jesús, si creyeras en Él, su fuerza te dará, tu corazón salvará. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz. Gracias a Dios, hoy veo la luz. Voy caminando junto a su cruz. Ya no confío en mi corazón. Confío solo en el Señor. Si buscas a Jesús, si crees en Él, su fuerza te dará, su corazón salvará. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz.